Acababan de echarlo de la clínica con una acusación inventada, y el cardiólogo Martín llevaba ya un buen rato arrastrando los pies sin rumbo por las calles de tierra en las afueras de San Laureano, con el sol de la tarde cayéndole a plomo sobre la nuca. De pronto, el frenazo de una camioneta cara junto a unas bodegas abandonadas lo hizo apartarse por instinto hacia la sombra de una barda ajena. Dos figuras nerviosas sacaron a tirones de la cajuela un bulto largo que colgaba sin fuerza, y lo metieron a empujones dentro de una bodega de lámina medio derrumbada. La puerta se cerró con un golpe seco, y desde afuera arrastraron algo pesado para trabarla. Martín esperó a que el rugido del motor se perdiera carretera abajo. Entonces se acercó y empujó con todo el cuerpo el pedazo de viga que habían arrimado contra la puerta, hasta que logró abrirla, y al apartar la tela mugrienta que envolvía el bulto, se le cortó la respiración. Queridos amigos, bienvenidos a Corazones Reales. Dejen por un momento lo que estén haciendo y escuchen este nuevo relato. Antes de seguir, cuéntenos de dónde nos escuchan y asegúrense de estar suscritos a nuestro canal. Que lo disfruten. El viejo reloj de plata de su abuelo siempre le había provocado a Martín algo difícil de explicar con palabras. Una mezcla de ternura y de amparo. De niño estaba convencido de que aquel golpeteo grave y parejo era lo que mantenía al mundo en su sitio, como un corazón de metal que no dejaba que las cosas se vinieran abajo. Mientras ese pulso siguiera sonando, todo estaba bien. La gente llegaba a su casa a cenar, las desgracias pasaban de largo. Pero hoy ese mundo se había roto en pedazos, y cada fragmento le clavaba una punta en el pecho. El reloj seguía andando, pero el tiempo, por dentro, se había detenido. Usted se niega a entender cómo funcionan las cosas, doctor Herrera. Los dedos del doctor Rentería repiqueteaban contra el escritorio pulido con una impaciencia que no se molestaba en disimular. Era un hombre de cara ancha y papada blanda, acostumbrado a que nadie le llevara la contraria. Estamos en 2013. Esto ya no es un hospital de caridad, es una empresa. Esta clínica tiene que cerrar números cada mes, y usted sigue atendiendo de gratis a cualquiera que se le aparezca sin un peso, registrando estudios como pagados cuando nadie ha pagado nada. ¿Tiene idea de lo que eso le cuesta a la institución? Martín lo miraba sin decir palabra. El olor áspero del desinfectante se revolvía con la colonia cara del director, y la mezcla le daba asco. El cuello tieso de la bata le tallaba la piel con cada respiración. Yo atiendo a quien lo necesita con urgencia, respondió en voz baja, sin apartar los ojos de la mirada escurridiza del otro. Al corazón le da igual si el paciente tiene seguro o no. No me venga con discursos. Rentería frunció los labios con asco. Usted tiene un puesto de jefe de departamento y piensa como pasante de clínica rural. Le voy a poner las cosas claras. O se adapta a las reglas nuevas, o nos vamos a tener que despedir. Aquí nadie es imprescindible, y le recuerdo que mi sobrino terminó la especialidad hace tiempo y anda buscando una plaza digna. Martín salió de aquella oficina con una piedra en el estómago. Por los pasillos corría el ruido de siempre en la clínica de San Laureano. Chancletas arrastrándose por la baldosa, toses ahogadas detrás de las cortinas, el traqueteo de los carritos de medicinas chocando contra las esquinas. Se metió en su consultorio y se dejó caer en la silla vieja. Necesitaba un momento a solas antes de la consulta de la tarde. La puerta se abrió apenas, con timidez. En el umbral apareció doña Esperanza, una viejita delgada y encorvada que había sido vecina de Martín en la vieja vecindad donde él creció. De su chal de lana salía un olor suave a lavanda y a canela, un olor que pertenecía a otro tiempo, a una infancia que ya no existía. Martincito, bendito seas, le temblaba la voz y no dejaba de moverse de un pie al otro. Solo paso un segundito, hoy me dan de alta. Si no hubiera sido por ti, hijo, yo ya no estaría aquí para contarlo. Doña Esperanza, no se quede ahí parada, entre. Martín se puso de pie con una sonrisa cálida y le tomó las manos. Eran manos secas, llenas de manchas oscuras, con la piel tan fina que parecía que se iba a romper al tocarla. ¿Cómo amaneció de la presión? ¿No le ha faltado el aire? Todo bien, hijo. Vine a despedirme, y mira, te traje este detallito, Martincito, de todo corazón. La anciana sacó de su bolsa de tela un envoltorio cubierto con un trapo de algodón y lo puso deprisa sobre el escritorio. La tela resbaló y dejó ver una caja de madera vieja, con el barniz cuarteado y unas flores talladas en la tapa. No, doña Esperanza, de ninguna manera. Martín se echó para atrás como si le hubieran acercado una brasa.
Usted sabe que yo no acepto regalos, ni de usted ni de nadie. Llévesela, por favor. No es lo que te imaginas, la anciana juntó las manos, y en sus ojos gastados por los años brilló algo raro, un miedo casi de niña. Es una cosa vieja nomás, una cajita de música que tenía arrumbada. Quédatela de recuerdo. Ya me voy, hijo, mi nieto me espera abajo. Y salió casi corriendo, dejando a Martín ahí parado sin saber qué pensar. Estiró la mano hacia la caja. La madera estaba tibia por el calor del día y era suave al tacto. Iba a levantar la tapa para ver el mecanismo cuando la puerta del consultorio se abrió de par en par, de un empujón. En el umbral estaba Rentería. Detrás de él asomaban dos tipos fornidos, los dos con la misma chaqueta oscura. El aire del cuarto se puso denso de golpe, como cuando el cielo se encapota antes de que truene. Mire nada más, doctor Herrera, la voz del director chorreaba una satisfacción pegajosa. Dice que le pagan poco, y aquí lo tenemos recibiendo obsequios de los pacientes en horas de trabajo. Señores testigos, les pido que tomen nota de lo que están viendo. Uno de los hombres avanzó un paso, se sacó del bolsillo unos guantes de plástico, los estiró con un chasquido seco y alargó la mano hacia la cajita. Esto es un error, a Martín se le cerró la garganta. Una paciente dejó una caja vieja, nada más. El hombre levantó la tapa tallada. Sonó un tintineo desafinado y roto, una melodía antigua que avanzaba a tropezones, y adentro, encima de un forro de terciopelo rojo desteñido, había fajos gruesos de billetes sujetos con tiritas de papel. Bonita música, y cara, se burló Rentería, mirando con aire de victoria al médico, que se había quedado blanco. No voy a llamar a la policía, doctor. No nos conviene que la clínica salga en las noticias por un escándalo de soborno. Redacte su renuncia hoy mismo y desaparezca de aquí. La calle lo recibió con un aire seco que olía a polvo y a asfalto recalentado. El sol de la tarde le caía de lleno en la cara, y Martín caminaba por las aceras rotas de San Laureano sin fijarse por dónde iba, con un zumbido hueco dentro de la cabeza que no lo dejaba pensar. 20 años. 20 años de trabajo limpio, de vidas que sacó adelante, de guardias sin dormir. Y todo borrado de un solo golpe por unos billetes escondidos en una caja de madera. Habían usado a Doña Esperanza, le habían jugado con su buena fe, solo para dejarle el puesto libre al sobrino. Martín metió la llave en la cerradura de su departamento. La chapa se dio con el chasquido blando de siempre. En la entrada olía a polvo y a ese perfume dulzón de Patricia que últimamente lo ponía alerta. Del cuarto llegaba el sonido inconfundible de la cinta adhesiva arrancándose a tirones. ¿Patricia? Se quitó la chaqueta y sintió cómo la tela empapada en sudor se le despegaba de los brazos. Al entrar a la habitación se quedó clavado en el piso. Sobre la cama revuelta había una maleta grande de piel. Patricia, con un conjunto elegante de pantalón y blusa, tiraba adentro vestidos, blusas, frascos de crema. Se movía con prisa, a tirones, como quien quiere terminar antes de que alguien llegue. ¿Ya llegaste? Se sobresaltó y le lanzó una mirada rápida que resbaló de inmediato. Estoy apartando ropa vieja, viene el cambio de temporada y quiero regalar lo que ya no me sirve. La voz le salía demasiado aguda. Demasiado forzada. Martín pasó la vista despacio hacia la cómoda. El cajón donde guardaban los documentos estaba abierto y vacío. ¿Regalos en una maleta Louis Vuitton? La caridad anda muy exigente últimamente. Se apoyó en el marco de la puerta, agotado. Llevaba toda una vida leyendo síntomas, y los de Patricia no le dejaban duda. La mirada que no se quedaba quieta, las manchas rojas en el cuello, los labios apretados. Aquello se había acabado. No empieces, Martín. Patricia se enderezó de golpe y tiró otra blusa que ni cayó dentro de la maleta. Me voy. Lo dijo así, como quien dice que se va a la tienda. Sin llanto, sin gritos. Puro cálculo. ¿Desde cuándo? La voz de Martín sonó como si viniera de otro lado. Más de un año. Se llama Sergio. Tiene casas de empeño y farmacias por todo el estado. Él sí puede darme la vida que me merezco. ¿Y conmigo qué? Martín ya conocía la respuesta, pero algo dentro de él necesitaba escucharla completa, como un paciente que pide que le repitan el diagnóstico. Contigo me voy a morir sin haber conocido la playa. Ella recorrió las paredes del departamento con una mirada que no disimulaba el desprecio.
La pintura hinchada por la humedad, el ventilador de techo que hacía ruido pero casi no movía el aire. ¿Alguna vez trajiste un peso de más a esta casa? Nunca. Eres un santo, Martín, y vivir con un santo es lo más aburrido del mundo, y da mucha hambre. Martín no dijo nada. Cada palabra de su esposa le daba en un punto exacto, sin fallar. No tenía con qué defenderse. Lo único que podía ofrecerle era lealtad y la conciencia tranquila, pero esas monedas llevaban años sin valer nada en aquella casa. Patricia cerró la cremallera de la maleta de un tirón, caminó hasta la mesa de noche y, tras dudar medio segundo, echó dentro de su bolso el reloj de plata del abuelo, con toda su cadena gruesa. El metal sonó al chocar contra las llaves. Ese reloj era de mi abuelo. Martín dio un paso al frente y sintió que algo oscuro y sordo le subía desde el fondo del pecho. Déjalo donde estaba. Es mi indemnización. Patricia levantó la barbilla y retrocedió hacia la puerta. Por todos los años que te lavé las camisas y conté centavos hasta la quincena. Son piezas antiguas, y Sergio dice que valen buen dinero. Adiós, Martín. No me busques. La puerta se azotó y lo único que quedó fue el eco rebotando en las paredes del pasillo y el olor empalagoso de aquel perfume francés que ahora le revolvía el estómago como si fuera veneno. El departamento se llenó de un silencio pesado, de esos que zumban. Martín se quedó parado en medio de la entrada, mirando el gancho vacío donde esa misma mañana todavía colgaba la bolsa de Patricia. El aire se sentía estancado, pegajoso. Respirar entre esas cuatro paredes, impregnadas de traición y de olor a vida ajena, se había vuelto algo físicamente imposible. Dio media vuelta, se echó encima la chaqueta y salió al atardecer de San Laureano. El sol ya se había puesto, pero el calor seguía subiendo del pavimento como si la tierra tuviera fiebre. Los pies lo llevaron solos, lejos de las calles del centro con sus focos amarillos y su ruido de siempre, hacia donde el pueblo se iba deshilachando en terrenos baldíos y construcciones abandonadas junto a la carretera vieja. El aire caliente le secaba los labios y le metía polvo entre los dientes. Olía a diésel de los camiones de carga y a hierba reseca. Martín iba por la orilla del camino de tierra, arrastrando los zapatos en la gravilla suelta. Lo que buscaba era cansancio físico, un agotamiento tan grande que le tapara el dolor de adentro. 20 años de trabajo honesto, una familia, la memoria de su abuelo. Todo convertido en ceniza en un solo día. Llevaba casi 2 horas caminando, hundido en sus pensamientos, cuando vio a lo lejos un resplandor que no tenía nada que ver con aquel lugar. Martín aflojó el paso por instinto y se metió en la sombra de una barda torcida. A unos 50 metros, junto a una bodega de lámina con los vidrios reventados, estaba estacionada una camioneta negra y grande. Los faros encendidos recortaban en la oscuridad la silueta del vehículo con el motor andando. Se oyó el golpe de una puerta pesada. Luego voces, contenidas pero irritadas. «Ricardo, ¿no podías acercarte más? Estos zapatos se me están arruinando con la tierra». La voz de mujer sonaba caprichosa, cortante, por encima del ronroneo del motor. «Cállate, Graciela. ¿Quieres que alguien nos vea? Agárrala de los pies. Ayúdame, que pesa». Martín dejó de respirar. La brisa nocturna, todavía caliente, le traía los retazos de aquella conversación y la sangre le golpeaba en las sienes con una fuerza que asustaba. 2 figuras, un hombre y una mujer, jalaban de la cajuela un bulto largo que colgaba sin vida. En la luz tenue de las luces traseras, Martín alcanzó a distinguir una mano pálida que se balanceaba suelta y el borde de una blusa oscura. ¿Para qué tantas complicaciones?, seguía protestando la mujer, tropezando entre la maleza. La hubiéramos dejado en la carretera, los investigadores habrían pensado que la atropellaron. No seas idiota, siseó el hombre. Tiene somnífero en la sangre, la autopsia lo detecta al instante. Pero aquí es perfecto. Una bodega abandonada en medio de la nada. Con lo que le dimos y sin agua, mañana a mediodía esto se acabó. Golpe de calor, una mujer que se metió a buscar sombra y no salió. Lo importante es que el testamento de mi padre se quede en papel mojado. Que ningún notario llegue hasta este tipo. Las palabras sonaron ahogadas por la distancia, pero Martín captó lo esencial. Algo se activó dentro de él, como un interruptor invisible que lo sacó del modo de hombre destruido por las circunstancias y lo puso en modo médico. Ahí, en manos de esa gente, alguien se estaba muriendo. Escuchó el chirrido de la puerta de lámina.
Metieron el cuerpo adentro a empujones. Se oyó el golpe sordo de un cuerpo contra el piso de tierra. Después, el arrastrar de algo pesado contra la puerta. «Vámonos de aquí», soltó el hombre, sacudiéndose las manos. «Y acuérdate. Toda la noche estuvimos cenando en el restaurante». La camioneta arrancó con un rugido, levantando una nube de polvo que tardó en asentarse. Las luces traseras se fueron achicando hasta desaparecer en la oscuridad del camino. Martín corrió hacia la bodega. Empujó con todo el cuerpo contra la puerta de lámina, pero la viga vieja que habían arrimado por fuera no cedía. Se echó hacia atrás, tomó impulso y embistió con el hombro. Una vez, 2 veces. Al tercer golpe la viga se movió lo suficiente para abrir un hueco. Adentro, la oscuridad olía a tierra seca, a aceite quemado y a encierro. A tientas encontró la tela de una blusa empapada en sudor y luego la piel del antebrazo, ardiendo de calor. Le buscó el pulso en la muñeca. Apenas un hilo débil y desordenado que se perdía entre los latidos de sus propios dedos. La mujer casi no daba señales de vida. La levantó en brazos. El cuerpo le pesó como si fuera de plomo, flojo, sin voluntad, como un muñeco de trapo. Los músculos de la espalda y los brazos le ardían del esfuerzo mientras la sacaba a la intemperie. El aire de la noche, todavía caliente pero al menos en movimiento, les dio en la cara a los dos. Dejarla ahí era lo mismo que matarla. En pocas horas el sol convertiría esa bodega de lámina en un horno. Y llamar a alguien no era opción. La batería de su celular viejo, de teclas, llevaba horas muerta. Martín apretó los dientes. Tenía que cargarla hasta la carretera. Cada paso era un esfuerzo. El camino de tierra estaba disparejo, lleno de piedras sueltas que se le metían en los zapatos. Respiraba pesado, con un silbido ronco, y el sudor le corría por la frente hasta picarle los ojos. Acomodó mejor a la mujer entre sus brazos, tratando de que la cabeza no le colgara hacia atrás. La media hora de camino se le hizo eterna. Por fin apareció adelante la franja gris del asfalto. 10 minutos después tuvo suerte. Un carro viejo, con un letrero de taxi pegado en el techo y que se sacudía entero con cada bache, se orilló junto a él. Por la ventanilla entreabierta salió un tufo a tabaco barato y a gasolina. «Jefe, écheme la mano», dijo Martín sin aliento. «Esta mujer está muy mal. Al pueblo, le pago el doble». El taxista, un hombre mayor con una gorra encajada hasta las cejas, miró con desconfianza la cara pálida de la mujer, pero asintió. «Súbase rápido, ya vi que la cosa está fea». El camino de regreso al departamento pasó como entre niebla. Martín la cargó hasta la sala, la recostó con cuidado en el sillón viejo y encendió la lámpara de mesa para no lastimarle los ojos con la luz del techo. Ahora podía verle la cara. Facciones finas, una palidez de enfermo, los labios resecos y partidos. Como médico entendía que cada minuto contaba. La deshidratación severa combinada con la dosis de somnífero podía pararle el corazón en cualquier momento. Abrió su maletín médico, el mismo que siempre se traía de las guardias, y las manos le funcionaron solas, con la calma que da la costumbre. Solución salina, el equipo de venoclisis, jeringas. Encontró sin dificultad la vena fina en el pliegue del codo. La aguja entró suave. La primera gota transparente empezó a rodar por la manguerita de plástico. Le puso un trapo húmedo en la frente y otro en el cuello para bajarle la temperatura, y le acercó a los labios, con un gotero, unas gotas de suero oral. Solo entonces se permitió sentarse en el sillón de al lado. Las manos le temblaban de la tensión acumulada. El tic-tac del reloj de pared retumbaba en el departamento vacío. Martín miraba cómo caía el suero gota a gota en la cámara transparente. En la cabeza le rebotaban, como un eco que no paraba, las palabras de aquel tipo junto a la camioneta. Que ningún notario llegue hasta este tipo. La mujer en el sillón soltó un quejido débil y giró apenas la cabeza sobre el cojín. Martín se inclinó hacia ella, observándole el rostro con atención. La venoclisis estaba haciendo su trabajo, el pulso se iba emparejando. La noche iba a ser larga. Su vida vieja se había terminado esa misma tarde, cuando la puerta se cerró detrás de Patricia. Y la nueva empezaba aquí, en la penumbra de una sala vacía, al ritmo manso de unas gotas de suero cayendo una detrás de otra. El amanecer se coló por las cortinas delgadas de la cocina con una luz sucia, color tierra. En el cuarto olía a alcohol medicinal,
a tela sudada y a café frío que nadie se había tomado. Afuera, el primer camión del día pasó retumbando por la calle, haciendo vibrar los vidrios de las ventanas. Martín estaba hundido en el sillón con las piernas estiradas y entumidas. No había pegado el ojo en toda la noche. La espalda se le había agarrotado, el cuello le punzaba por la mala postura, y en las sienes le latía un dolor sordo y constante. Miraba, casi sin pensar, como la última gota de la solución resbalaba despacio por la manguerita de la venoclisis. La mujer en el sillón respiró hondo, con un suspiro entrecortado. Los dedos delgados, que habían estado inertes encima de la sábana, se movieron apenas, arrugando la tela. Martín se adelantó de inmediato. Con un movimiento preciso cerró la llave del equipo, le retiró la aguja de la vena y le presionó la zona con un algodón. Las pestañas de ella se movieron. Abrió los ojos, primero mirando al techo sin entender nada, luego recorriendo poco a poco, con un esfuerzo visible, lo que la rodeaba. Los lomos gastados de los libros de medicina en los estantes, la lámpara de pie con su pantalla vieja, y por último al hombre sentado junto a ella. Le salió una voz que parecía papel seco. Trató de incorporarse, pero se desplomó en el cojín al instante, respirando con dificultad. No se mueva, los movimientos bruscos no le convienen ahora. La voz de Martín era pareja, tranquila, con ese tono suave que siempre le funcionaba para calmar a los pacientes que entraban en pánico en cardiología. Está a salvo. Soy médico. Martín sirvió agua de un garrafón en un vaso de plástico, le levantó la cabeza con cuidado apoyándole la palma en la nuca y se lo acercó a los labios. La mujer dio varios tragos pequeños, ansiosos. El agua le fue devolviendo la expresión a la cara, como si la sacara de un lugar muy lejano. El agua sabe a metal, murmuró, apartándose del vaso. Es efecto de la intoxicación. Tiene en la sangre una dosis fuerte de somnífero mezclado con algo más, y encima una deshidratación severa. Martín dejó el vaso en la mesita. Si yo no hubiera pasado anoche por las bodegas abandonadas de la carretera vieja, a estas horas usted y yo ya no estaríamos hablando. La mirada de ella se enfocó de golpe. Las pupilas se le abrieron. Ahí, detrás de la debilidad, asomó un miedo lúcido, pegajoso. Jaló aire de golpe, estrujando con los dedos el borde de la sábana. La bodega. El piso de tierra. Empezó a hablar más rápido, comiéndose el final de las palabras. Me sacaron de la camioneta. Oía sus voces como entre sueños, pero no podía moverme, sentía el cuerpo lleno de plomo. Ricardo y Graciela. Decidieron que el calor se iba a encargar de mí. Respire hondo. Martín le cubrió las manos temblorosas con las suyas, con firmeza pero sin brusquedad. Aquí no están. La puerta tiene llave. Necesita calmarse, porque si el corazón se le acelera me va a echar a perder todo el trabajo de esta noche. ¿Cómo se llama? Ella cerró los ojos un segundo, apretó los párpados, como juntando toda la voluntad que le quedaba. Cuando los abrió otra vez, el pánico había desaparecido, y en su lugar había una calma fría, profesional. Ese contraste entre un cuerpo que apenas respondía y una cabeza que ya estaba funcionando a toda máquina dejó a Martín impresionado. Valeria. Valeria Montiel. Soy notaria pública en la capital, hablaba despacio, midiendo cada palabra, como si estuviera dictando un acta. Hágame el favor de darme mi teléfono. Necesito comunicarme con las autoridades. Me temo que eso no va a ser posible. Martín soltó una media sonrisa amarga mientras retiraba el tubo de la venoclisis. No traía teléfono ni bolso, solo la ropa que llevaba puesta. Por lo visto, sus conocidos se aseguraron de que no pudiera pedir ayuda ni aunque despertara. Valeria se cubrió los ojos con la mano y se frotó las sienes. Claro. También se llevaron la carpeta con los documentos. Era de esperarse, lo dijo en voz baja, más para ella misma que para él. Después lo miró con atención. A la luz de la mañana vio a un hombre alto, con canas prematuras, la camisa de franela arrugada y sin fajar. Toda su figura cargaba un peso visible, una especie de derrumbe interior que ni el tono profesional de médico lograba disimular. Usted dijo que es médico, pero esto no es un hospital. ¿Por qué me trajo a su casa? Martín se dio la vuelta hacia la ventana. Afuera, San Laureano se iba despertando bajo un cielo blanquecino de calor. El pueblo donde ayer lo había perdido todo. La pregunta de la notaria le cayó justo en la herida abierta.
Ayer en la tarde me corrieron de la clínica, dijo, mirando los cables de luz que cruzaban la calle polvorienta. Me acusaron de aceptar sobornos. Metieron dinero en mi consultorio para tenderme una trampa. Y por la noche, mi esposa se fue de la casa. Si la hubiera llevado a urgencias, habría tenido que explicarle a la policía de guardia de dónde salió una mujer intoxicada. En mi situación, eso significaba que me detenían en el acto. No podía correr ese riesgo, pero tampoco podía dejarla ahí tirada. Le di atención aquí, con lo que tengo. Cuento con lo necesario. Valeria lo escuchó sin mover un solo músculo de la cara, pero en la mirada le apareció algo parecido a un respeto hondo, sin adornos. Ella conocía las reglas de ese mundo. Un hombre al que las circunstancias acababan de masticar y escupir había arriesgado su propia libertad para salvar a una desconocida. Le debo la vida, dijo en voz baja, y usted está en la peor situación posible. Soy abogada, puedo ayudarlo con ese despido ilegal. Pero antes necesito terminar el asunto que me trajo a este pueblo, el mismo por el que intentaron matarme. Martín fue a la cocina y puso la olla vieja en la estufa para calentar agua. El encendedor tronó con su chispazo de siempre y la llama azul rodeó el fondo de metal. ¿Quiénes son Ricardo y Graciela? ¿Y qué hace una notaria de la capital en San Laureano? Preguntó desde la cocina, sacando 2 tazas de la repisa. Hace un mes me buscó un cliente, la voz de Valeria sonaba más firme, estaba juntando fuerzas. Un hombre muy mayor, gravemente enfermo. Don Leonardo Fuentes. Vivió muchos años en el extranjero, era dueño de un laboratorio farmacéutico grande, amasó una fortuna enorme. Pero hace poco le diagnosticaron un tumor que no se puede operar. Le quedan semanas. Volvió al país de urgencia y se internó en un hospicio privado en la capital. El agua empezó a hervir con un borboteo sordo. Martín preparó 2 cafés cargados y volvió a la sala con las tazas humeantes. Le pasó una a Valeria. ¿Y quiso hacer testamento? Preguntó, sentándose de nuevo en el sillón. Ricardo y Graciela son sus hijos, ¿no? Los que se quedaron sin herencia. Ricardo y Graciela, sus hijos del primer matrimonio. Valeria envolvió la taza con las 2 manos, como si necesitara sentir algo sólido entre los dedos. Estaban convencidos de que todo iba a ser para ellos. Las cuentas, las propiedades, los laboratorios. Pero don Leonardo me mandó llamar para redactar un documento completamente distinto. Decidió dejar el 90% de su patrimonio a una persona que no tiene nada que ver con su familia. El hijo de un antiguo colega, un hombre cuya vida él destruyó hace muchos años. Martín le dio un trago al café. El líquido amargo le quemó la garganta al bajar. Escuchaba con atención, pero aquella historia de la capital, con millonarios y herencias envenenadas, le parecía de otro planeta. Él tenía sus propios problemas bien terrenales. La renta, el desempleo y la traición de Patricia. Ese hombre, al que estoy buscando, continuó Valeria, mirándolo directo a los ojos, vive aquí, en San Laureano. Vine a encontrarlo, a informarle de la última voluntad de don Leonardo y a llevarlo a la capital. Ricardo y Graciela me siguieron hasta aquí. Me propusieron reunirnos para negociar un arreglo, reservaron una mesa en un restaurante sobre la carretera para la hora de la comida. Cometí el error imperdonable de tomarme el café que me ofrecieron. Después de eso no recuerdo nada. Debieron cargarme en la camioneta y esperaron hasta que oscureciera para traerme aquí. El resto ya lo sabe. ¿Y cómo se llama ese heredero? Martín se frotó el puente de la nariz, sintiendo cómo le caía encima una ola de cansancio que pesaba como fierro. Conozco a mucha gente en este pueblo. Tal vez pueda darle la dirección. Valeria puso la taza despacio en la orilla de la mesa. En la sala se hizo un silencio denso, de esos que se sienten en el cuerpo, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Se llama Martín Herrera, pronunció ella. Hijo del doctor Ramiro Herrera, cardiólogo e investigador. A Martín se le acabó el aire. El café se le sacudió en la taza y estuvo a punto de derramársele encima. Se quedó inmóvil, sin poder apartar los ojos del rostro pálido de la notaria. Las palabras le pegaron con una fuerza que le reventó algo por dentro, como si le hubieran abierto de golpe una puerta que llevaba décadas con llave. Los recuerdos que había enterrado en lo más hondo salieron todos juntos, en tropel. Un carro negro estacionándose frente a la vecindad una mañana.
La cara de su madre, hinchada de llorar, envejecida de un día para otro. Los vecinos cuchicheando detrás de las puertas entreabiertas. Le inventaron cargos a don Ramiro, dicen que falsificó resultados, que robó medicamentos del laboratorio. Y después la miseria, esa miseria que no aflojó nunca, que los persiguió durante años y años. Su padre nunca se recuperó. Lo expulsaron del gremio médico, le retiraron la licencia, ninguna clínica volvió a abrirle las puertas. Terminó trabajando de lo que fuera para sacar adelante a su familia, hasta que el cuerpo no le dio más. Murió en una cama de hospital público, de una enfermedad que se habría podido tratar si hubieran tenido dinero para los medicamentos. Acaba de decir mi nombre, pero debe ser un error, la voz de Martín se quebró hasta volverse un rasguño. Dejó caer la taza sobre la mesa con un golpe y unas gotas oscuras salpicaron el mantel. Mi padre fue un hombre honrado. No tenía nada que ver con millonarios ni con laboratorios del extranjero. Don Leonardo no solo conocía a su padre, Valeria se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de esfuerzo. Hace más de 30 años trabajaban juntos en el mismo centro de investigación. Su padre desarrolló una técnica revolucionaria de cirugía cardíaca, un avance que iba décadas por delante de su tiempo. Pero Leonardo Fuentes tuvo miedo de quedarse a la sombra. Y entonces fabricó pruebas falsas. Presentó un expediente acusando a su padre de haber adulterado los resultados de los ensayos clínicos y de robar insumos del laboratorio. Lo denunció ante la dirección del centro y ante el colegio médico. Fue él quien destruyó a don Ramiro. La mancha de café se extendía despacio sobre la tela del mantel, empapando las fibras. Martín miraba esa marca oscura sin parpadear. En los oídos le zumbaba un ruido sordo y parejo, como estática. Las palabras de la notaria abrieron un boquete en el muro grueso que Martín había levantado durante años para no mirar hacia atrás. De golpe, como una inundación, le volvieron las imágenes de la infancia. Su madre llegando de madrugada de limpiar pisos en una fábrica, con las manos reventadas y rojas de tanto detergente. La silla vacía en la cabecera de la mesa cada Navidad. Y aquella vergüenza que lo mordía por dentro cada vez que los niños del barrio le gritaban cosas a la espalda. No le habían quitado solo a un padre. Le habían quitado el cimiento, y la vida entera de su familia se había convertido en una pelea sin fin por sobrevivir. Martín se puso de pie de golpe, empujando la silla, que chirrió contra el piso. Se acercó a la ventana y apoyó la frente contra el vidrio caliente. Afuera, el aire seco hacía temblar el horizonte sobre los techos de lámina. Una corriente tibia se colaba por la rendija del marco. ¿Me está proponiendo que acepte la herencia de un Judas? La voz de Martín sonaba ronca, casi amenazante. No se dio la vuelta, se quedó mirando la calle vacía, bañada por esa luz blanca que hacía doler los ojos. Usted cruzó medio país para entregarme el dinero del hombre que destruyó a mi padre. De un tipo que levantó su imperio sobre huesos ajenos y con ideas robadas. Valeria dejó la taza en la mesa con cuidado. Le temblaba hasta el último músculo del cuerpo, pero se obligó a sentarse más derecha. Vine a cumplir la voluntad de un moribundo, doctor Herrera, su tono se mantuvo parejo, sin carga emocional de más, y justamente por eso resultaba difícil de ignorar. Don Leonardo no está comprando una indulgencia. Él sabe perfectamente que no hay perdón para lo que hizo. Pero las investigaciones de su padre, de don Ramiro, fueron patentadas en el extranjero con otro nombre. Ese trabajo fue lo que generó los primeros millones. Ese dinero, en esencia y en conciencia, le pertenece a su familia. ¿Conciencia? Martín se volteó de golpe. En sus ojos ardía una rabia vieja, de muchos años, oscura y espesa. Mi madre murió hace 10 años de una enfermedad que se podía tratar, pero no teníamos para comprar los medicamentos. Mi padre se apagó en una cama de hospital público, arruinado y sin que nadie le diera trabajo. Y ahora ese viejo, con un pie en el otro mundo, ¿quiere limpiar su conciencia con una transferencia bancaria? Que se lleve sus millones a la tumba. No quiero sus limosnas manchadas de sangre. La sala se llenó de un silencio pesado. Valeria no bajó la mirada. Lo que veía frente a ella no era un perdedor aplastado por las circunstancias, sino un hombre con una fuerza interior enorme, cuyo orgullo y cuyos principios habían resultado más duros que cualquier tentación. En el mundo donde ella se movía, la gente se destrozaba entre sí por la 10ª parte de una herencia como esa. Tiene razón, dijo en voz baja.
Es dinero sucio, y yo entendería que lo rechazara si esto fuera solo cuestión de billetes. Pero piense en otra cosa. Si usted no reclama esa herencia, todo el patrimonio, todas las patentes que salieron del trabajo de su padre, todos los laboratorios de Fuentes van a quedar en manos de Ricardo y Graciela. Las mismas personas que anoche me dejaron tirada para que me muriera en esa bodega sin agua y sin salida. ¿Está dispuesto a dejar que ellos ganen? ¿Va a permitir que sigan lucrando con el trabajo de don Ramiro? Las palabras de la notaria le llegaron a Martín por un flanco que no esperaba. Se le vino a la mente la voz cuidada y perezosa de aquel hombre junto a la camioneta, hablando de matar a alguien con la misma molestia con que se habla de un trámite que estorba. Esos eran los frutos de la crianza de Leonardo Fuentes, su verdadero legado. Martín se pasó la palma por la cara sin afeitar, sintiendo la barba áspera. El cuarto olía a polvo, a café frío y a algo amargo que no se podía nombrar. El olor de las ilusiones que se vienen abajo. Apenas ayer tenía un trabajo, una vocación, la ilusión de una familia. Hoy le quedaba un departamento vacío con las paredes descascaradas y la certeza de que toda su vida había estado construida sobre la traición de otro. No me queda nada, Valeria, dijo después de una pausa larga. La voz le salió cansada, sin el desgarre de antes. Me echaron de la clínica con la peor reputación posible. Mi esposa se fue y se llevó lo único de valor que tenía. El reloj de mi abuelo. En la cartera me quedan unos cuantos billetes que apenas me alcanzan para comer hasta el fin de semana. Entonces San Laureano ya no lo detiene, Valeria se inclinó hacia adelante y en su tono apareció un filo práctico, de abogada que huele la jugada. Yo no tengo documentos, no tengo dinero para el pasaje y mi teléfono a estas alturas seguramente está en el fondo de una zanja. Ricardo y Graciela están convencidos de que estoy muerta. Esa es nuestra única ventaja. Necesitamos llegar a la capital sin que nadie nos vea. Hay un autobús nocturno que sale esta noche. Martín se miró las manos. Dedos largos, sensibles, de cirujano, acostumbrados a salvar vidas ajenas. Ahora le temblaban. Toda la vida había corrido huyéndole al pasado, esforzándose por ser correcto, honesto, incapaz de decir que no. Había intentado demostrarle al mundo que no era el hijo de un tramposo, sino un hombre digno. Pero el mundo le había pagado con un despido montado y una puerta en la cara. Tal vez era hora de dejar de correr. Hora de pararse frente al hombre que le robó la infancia y hacerle una sola pregunta. ¿Va a poder caminar? Preguntó de golpe, acercándose a un ropero viejo en la esquina del cuarto. Las bisagras rechinaron al abrirlo. Valeria bajó los pies del sillón. Las rodillas le temblaban. El piso se sentía blando, inestable, como si fuera a hundirse. Se agarró del reposabrazos y se obligó a ponerse derecha. Si hace falta, llego caminando hasta la terminal, contestó con firmeza, aunque la frente se le perló de sudor al instante. Martín bajó de la repisa de arriba un maletín de piel viejo, oscurecido por los años. El mismo con el que había viajado a congresos médicos en otra época, cuando la vida todavía prometía algo. Adentro estaba su ahorro escondido. Unos cuantos billetes arrugados que iba juntando para comprarse un estetoscopio nuevo. Con eso alcanzaba para 2 boletos de autobús nocturno a la capital. Tenemos 7 horas antes de que salga el autobús, Martín empezó a echar cosas al maletín con prisa. La rasuradora, una muda de ropa, el baumanómetro portátil y el botiquín. Le voy a preparar algo de comer. Necesita recuperar fuerzas, el camino va a ser largo. Valeria asintió, cerrando los ojos con agradecimiento. Por primera vez en mucho tiempo, esa mujer fuerte e independiente sintió que podía confiar en otro ser humano. Por la noche salieron del departamento al calor denso del anochecer. San Laureano los despedía con un viento seco que arrastraba polvo y bolsas de plástico por las calles vacías y con el zumbido de los grillos metido en cada esquina. Martín le dio 2 vueltas a la llave y con ese gesto se cortó para siempre de la vida de antes. En el bolsillo de su chaqueta vieja llevaba la cartera con una foto amarillenta de su padre, el hombre por cuyo honor se echaba a andar este camino. Empezaba una página nueva, y Martín sabía que para encontrar el futuro iba a tener que bajar hasta el fondo de su pasado. El ronroneo parejo del motor del autobús le pulsaba en las sienes como un segundo corazón. Por la ventanilla sucia y rayada pasaba la oscuridad de la carretera, un vacío negro y sin fin que se había tragado para siempre a la esposa traidora y a la clínica que olía a desinfectante barato.
Parecía que aquel autobús viejo, con su olor a diésel y a plástico caliente, no lo llevaba a la capital sino directo al pasado, al lugar donde seguía esperando un niño de 5 años, sentado en los escalones de la vecindad, pendiente de los pasos de un padre que ya no iba a volver. En el autobús flotaba un olor denso. Ropa sudada, frituras de la última parada y el aire reciclado del clima que apenas enfriaba. Una bombilla amarillenta en el techo parpadeaba al ritmo de los baches, alumbrando a ratos las caras dormidas de los pasajeros. Valeria iba reclinada en el asiento de al lado, tapada hasta la barbilla con un suéter ligero que Martín le había prestado. Su perfil, bajo esa luz indecisa, parecía tallado en cera pálida. Martín miraba sin ver la pantalla apagada del televisor del autobús, colgada del techo. La noche sin dormir le estaba pasando la factura. Los párpados le pesaban como si fueran de plomo, y cada movimiento le arrancaba un dolor sordo en los hombros. Doctor Herrera, un susurro seco, apenas audible, lo hizo levantar la cabeza. Valeria lo miraba con ojos claros y despiertos a pesar de todo. Présteme su teléfono, por favor. Necesito hacer una llamada. Martín sacó del bolsillo el celular viejo, de teclas, con la pantalla rayada, y se lo pasó. El plástico todavía guardaba el calor de su mano. Un teléfono inteligente se puede rastrear si Ricardo activa sus contactos en la policía, dijo ella, apretando con dificultad los botones duros con unos dedos que apenas le respondían. Pero este aparato viejo no le llama la atención a nadie. Se lo llevó al oído. En el silencio nocturno del autobús, Martín alcanzó a oír los timbrazos largos y tristes. Por fin, del otro lado contestaron. Marisol, buenas noches. Sí, soy yo, la voz de Valeria se transformó al instante. Le salió un tono de acero, de mando, que no tenía nada que ver con su cuerpo frágil. Escúchame bien y no hagas preguntas. Mañana temprano, en cuanto llegues a la oficina, saca de mi caja fuerte la carpeta azul con la letra F. Sí, esa misma. Guárdala en una caja de seguridad del banco. Si se presentan Ricardo o Graciela Fuentes preguntando por ese documento, diles que sin mí no puedes entregarlo, que salí de vacaciones sin aviso y que no hay forma de localizarme. ¿Entendido? Muy bien, gracias. Valeria cortó la llamada y se dejó caer contra el respaldo del asiento, devolviéndole el teléfono a Martín. La frente se le había cubierto de una capa fina de sudor. Usted está arriesgando todo por un viejo que no conoce y por una herencia que no es suya, dijo Martín en voz baja, guardándose el aparato en el bolsillo de la chaqueta. Casi la matan. ¿Por qué no deja este asunto y ya? En este país, por esas cantidades la gente se hace pedazos entre sí. Usted es abogada, lo sabe mejor que yo. Porque di mi palabra, Valeria volvió la cabeza y lo miró de frente. En los ojos de ella se reflejaba la luz mortecina del autobús. Cuando don Leonardo firmó los papeles, le temblaban tanto las manos que la pluma rasgaba el papel. Pero en su mirada había algo que me hizo creerle. Ese documento es lo único que lo mantiene vivo. La justicia tiene muchas formas, doctor Herrera. A veces lleva toga de juez, y a veces tiene la forma de la última voluntad de un moribundo. ¿Qué justicia puede haber para alguien que le robó la vida a otro? Los dedos de Martín apretaron el borde del descansabrazos del asiento. Por dentro le volvía a subir esa ola oscura, asfixiante, de rencor viejo. Mi padre se consumió en un hospital público sin que nadie le diera trabajo, mientras ese señor recibía premios internacionales por las investigaciones de cardiología que le robó. ¿Usted cree que se puede extender un cheque y comprarse el perdón? Valeria se quedó callada un momento, escuchando el zumbido parejo del motor y el golpeteo de los baches bajo las llantas. No sé si algo así se pueda perdonar, contestó con honestidad, y en su voz sonó una suavidad que no le había oído antes. Pero sí sé que usted no va a la capital por los millones de ese hombre. Va para enterrar su pasado. Porque si no lo hace, ese pasado lo va a envenenar hasta el último día de su vida. La mañana los recibió en la terminal de la capital con un aire espeso que olía a humo de camiones y a aceite quemado. La ciudad rugía, se atropellaba, moliendo destinos en sus engranajes de concreto, completamente indiferente a dos viajeros agotados y llenos de polvo. El sol ya pegaba fuerte a pesar de la hora temprana, y el pavimento despedía un vaho que hacía temblar las siluetas de los edificios.
Martín le dio los últimos billetes arrugados a un taxista de cara agria, y un carro viejo los llevó hasta las afueras de la capital, donde detrás de una barda alta de herrería y entre jardines cuidados con esmero se escondía un hospicio privado de lujo. El contraste con la clínica de San Laureano era brutal. Aquí no había olor a desinfectante, ni pintura descascarada en las paredes, ni quejidos en los pasillos. El aire olía a plantas frescas, a cera de vainilla con la que pulían los pisos de madera y a oxígeno medicinal puro. Las alfombras gruesas en tonos claros se tragaban el ruido de los pasos, creando la ilusión de un vacío absoluto. Aquello era el reino de la despedida cómoda, pagada a precio alto. El director médico del hospicio, un hombre canoso con un traje impecable bajo la bata blanca, recibió a Valeria con sorpresa visible. Licenciada Montiel, no la esperábamos tan pronto. Y, discúlpeme, pero se le ve. ¿Se encuentra bien? Un resfriado menor, doctor Cisneros, le agradezco la preocupación. Valeria enderezó la postura con profesionalismo, disimulando la debilidad. Él es Martín Herrera. Don Leonardo Fuentes me encargó localizarlo. Nuestro paciente todavía. Don Leonardo está muy mal. El doctor bajó la voz y le echó una mirada rápida, evaluadora, a la chaqueta gastada de Martín. Lo conectamos a ventilación mecánica hace 2 días. Pero esta mañana recuperó la conciencia y exigió que le retiraran el aparato. Está esperando. Acompáñenme, por favor. Segundo piso, habitación 7. Subieron por una escalera ancha con barandal de madera oscura. Cada escalón le costaba a Martín un esfuerzo enorme. Sentía el pecho lleno de plomo. Respirar le dolía, como si tragara vidrios rotos. Durante años se había imaginado este momento, se había preparado para lanzarle al traidor las palabras más duras, las más amargas. Pero ahora, parado frente a una puerta gruesa de madera fina con una placa dorada, lo único que sentía era un hueco que le chupaba las entrañas. El doctor Cisneros abrió la puerta con delicadeza y se hizo a un lado para dejarlos pasar. La habitación era amplia, bañada por una luz suave de mañana, y reinaba un silencio que solo rompía el suspiro rítmico y artificial del concentrador de oxígeno. En el centro, sobre una cama clínica de esas que se ajustan para todo, yacía un hombre. O más bien lo que quedaba de uno. Don Leonardo Fuentes, el que alguna vez fue un magnate farmacéutico todopoderoso, cuya cara había salido en portadas de revistas, se había convertido en algo seco, liviano, casi transparente. La piel se le pegaba a los pómulos afilados como papel de arroz. Los pocos cabellos blancos que le quedaban se desparramaban por la almohada inmaculada. Las manos, marcadas por venas azules y manchas oscuras, descansaban inertes sobre la sábana, enredadas entre los tubos transparentes de las intravenosas. Al oír los pasos, el viejo giró la cabeza despacio. Sus ojos, de un brillo que no era natural, deslavados, casi sin color, se clavaron en la cara de Martín. En esa habitación olía a final. Olía a la última raya. Martín dio un paso al frente. La alfombra le silenció la pisada. El viejo lo miraba desde abajo, y de pronto algo le borboteó en el pecho y le arrancó una tos seca, de esas que duelen solo de escucharlas. Los labios delgados se le movieron, tratando de formar una palabra. Martín se acercó más. Puso los dedos sobre el barandal cromado de la cama. El metal estaba frío, y ese frío le ayudaba a mantenerse en la realidad, a no perderse adentro de sí mismo. El viejo jaló aire con esfuerzo y con una mano temblorosa, casi transparente, se bajó la mascarilla hasta la barbilla. El aparato protestó con un pitido, pero el doctor Cisneros, que se había quedado junto a la puerta, solo pulsó el botón para apagar la alarma y salió al pasillo sin hacer ruido, dejándolos solos. Valeria se quedó inmóvil junto a la ventana, convertida en una sombra callada y seria. Ramiro. La voz de don Leonardo se parecía más al roce de hojas secas sobre el pavimento que a una voz humana. Los ojos desteñidos recorrían los rasgos de Martín con avidez, con una urgencia que daba miedo. Dios santo, cuánto te pareces a Ramiro. La misma línea de las cejas, la misma mirada recta y pesada. Mi padre se llamaba Ramiro, Martín lo dijo parejo, sin entonación, como leyendo un dato de un expediente. Por dentro se le había formado un vacío extraño, que zumbaba. Había cargado esa rabia quemante durante años, preparando en silencio los discursos de acusación contra este hombre. Quería gritarle, exigirle que respondiera por las lágrimas de su madre, por la humillación, por la infancia que le arrancaron.
Pero ahora, mirando a ese ser aplastado por la enfermedad, lo único que sentía era un asco compasivo. La rabia no vive donde la muerte ya se instaló. Sé quién eres, muchacho. El viejo tragó saliva con dificultad, cada movimiento se le notaba doloroso. Te estaba esperando. Tenía miedo de que esta muchacha, señaló débilmente hacia Valeria, no llegara a tiempo. Mis hijos, Ricardo y Graciela, andan rondando como buitres. Esperan que se me pare el corazón con más ganas que yo mismo. Don Leonardo cerró los ojos. Los párpados, de un azul transparente, le temblaban. Usted los dejó sin herencia. Martín hablaba despacio, pesando cada palabra. Les quitó todo para dárselo al hijo del hombre que usted mismo destruyó. ¿Para qué? ¿Está tratando de comprarse un boleto al cielo en primera clase? El enfermo soltó una risa seca, de perro, que al instante se le convirtió en un acceso de tos. En los labios le brotó una espuma rosada. Se la limpió con la esquina de la sábana. El cielo no se vende, Martín. Soy empresario, conozco los precios de esas cosas. El viejo recuperó el aliento. Hace más de 30 años tu padre era un genio. Su diseño de la válvula cardíaca artificial iba 2 décadas adelantado a su época. ¿Y yo? Yo era solo un tipo competente, nada más. La envidia me devoró. Fabriqué ese expediente falso, lo presenté ante la dirección del centro y el colegio médico. Me robé sus planos, me fui del país y construí un imperio con su sangre. Me compré de todo. Casas, yates, influencia política. Los dedos del viejo se aferraron al borde de la sábana, estrujando la tela blanca. Pero todo se paga, siguió, acalorado, quebrándosele la voz en un silbido. Mi primera esposa se quitó la vida. La segunda se casó conmigo por la chiquera y crió a Ricardo y a Graciela a su imagen y semejanza. No son personas, Martín, son carroñeros. No saben construir nada, solo quitar y destruir. Si les dejo las clínicas y los laboratorios, los van a malbaratar en un parpadeo. El trabajo de tu padre se va a ir a la basura. No quiero. No quiero dejar solo cenizas detrás de mí. Martín guardaba silencio. Por dentro le apareció la imagen de Doña Esperanza, la viejita de San Laureano que llevó la caja de música siguiendo las órdenes de un director codicioso. Y le apareció la cara altanera de Patricia, llevándose el reloj del abuelo. La ambición siempre tenía la misma cara, solo cambiaban las cantidades. ¿Me está pidiendo perdón?, preguntó por fin. La voz le salió hueca, rebotando contra las paredes lisas de la habitación. Mi madre se destrozaba las rodillas fregando pisos de fábricas para comprarme zapatos. Yo no recuerdo cómo sonaba la voz de mi padre. ¿Me pide que perdone eso? El viejo sacudió la cabeza contra la almohada. No. Eso no se perdona. Lo que te pido es que me quites esta carga de encima. Llévate lo que por derecho es tuyo. Continúa lo que empezó Ramiro. Levanta hospitales, cura gente. No dejes que Ricardo aplaste lo único bueno que hubo en mi maldita vida. La ciencia de tu padre. La respiración de don Leonardo se fue haciendo cada vez más irregular. La máquina de soporte vital soltó un pitido de alerta, registrando la caída del oxígeno en la sangre. El viejo estiró una mano débil hacia Martín. Martín miraba esa mano temblorosa, llena de manchas de la edad. La mano de un Judas, la mano del hombre que le rompió el destino a su familia. El instinto de médico peleaba con el dolor del hijo. Despacio, venciendo una resistencia que le venía de muy adentro, Martín extendió su mano ancha y cubrió los dedos fríos del viejo. Yo no soy Dios, don Leonardo, dijo con firmeza. A usted lo van a juzgar en otro lugar. Me llevo su carga. Váyase en paz. No le guardo rencor. Al decir esas palabras, un resorte invisible que le había apretado el pecho durante décadas se reventó de golpe. El nudo espeso que lo ahogaba se deshizo. Sintió una ligereza extraña, ensordecedora. El odio se fue, y lo que dejó atrás fue solo una tristeza honda y serena. La cara del viejo se suavizó como por milagro. Las arrugas profundas alrededor de la boca se aflojaron. Apretó débilmente los dedos de Martín, tomó un respiro largo y hondo que pareció un suspiro de alivio, y soltó el aire despacio. El monitor a la cabecera emitió un tono largo, continuo, sin variación. La curva verde del pulso se convirtió en una línea recta y luminosa.
Martín le acomodó con cuidado la mano sobre el pecho. En la habitación se instaló un silencio solemne, definitivo. Valeria se acercó por detrás sin hacer ruido. Su hombro rozó apenas la espalda de Martín, dándole un apoyo que no necesitaba palabras. Se acabó, murmuró ella, mirando el rostro sereno de don Leonardo. No, Valeria. Martín se irguió y echó los hombros hacia atrás. La chaqueta vieja y gastada dejó de pesarle de pronto. Se volvió hacia la notaria, y en sus ojos se leía la certeza de acero de un hombre que acaba de encontrar su camino. Todo apenas empieza. Ahora nos toca defender esta herencia de los buitres. Fue el primero en caminar hacia la puerta, abriéndola hacia una vida nueva. En el pasillo del hospicio reinaba un silencio limpio, estéril, que solo rompía el zumbido parejo de las lámparas en el techo. Martín cerró tras de sí la puerta gruesa de madera. El golpe suave contra el marco lo separó para siempre de la habitación donde acababa de terminar la historia terrenal de Leonardo Fuentes. Tenemos que ir a mi oficina ahora mismo, dijo Valeria, frotándose las sienes con las yemas de los dedos. Ricardo y Graciela se van a enterar de la muerte en cualquier momento. Seguro tienen informantes entre el personal. Como confirmando sus palabras, desde el fondo del vestíbulo amplio de la planta baja llegó el repiqueteo agudo de unos tacones contra el piso de mármol. El sonido se acercaba rápido, acompañado por un barítono masculino con tono de mando y de disgusto. Martín se asomó por el barandal de hierro forjado de la escalera. Abajo, quitándose al caminar unos sacos de marca y dejándoselos en las manos a un empleado del guardarropa que no sabía qué hacer, subían dos personas. Un hombre alto, corpulento, con el pelo engominado y peinado con esmero, y una mujer enfundada en un vestido negro y ceñido. El aire del descanso de la escalera se llenó al instante de un perfume almizclado, dulzón hasta provocar náuseas, que tapó de un golpe el olor a ozono medicinal. ¿Dónde está el director? ¿Por qué no me llamaron a mi número personal de inmediato? La voz de Ricardo vibraba de impaciencia. En su cara redonda y brillante de sudor no había ni rastro de pena, solo la agitación voraz de alguien que corre a recoger lo que cree suyo. Llegaron al descanso de la escalera y se quedaron clavados. La mirada de Ricardo tropezó con Valeria. Las mejillas se le vaciaron de color al instante, poniéndose cenicientas. La boca se le abrió, dejando ver una hilera pareja de dientes blancos, demasiado blancos. Tú. Soltó el aire, dando un paso atrás como si hubiera visto una aparición. ¿Cómo diablos llegaste aquí? Graciela, cuyas cejas delgadas y dibujadas con precisión se le dispararon hacia arriba, se agarró del brazo de su hermano. Sus pulseras pesadas de oro chocaron entre sí con un tintineo sordo. Mi viaje tuvo que acortarse, Ricardo. La voz de Valeria sonó pareja, como si estuviera leyendo un acta oficial. Enderezó la espalda, y toda la debilidad física de los últimos días se evaporó sin dejar rastro. Había despertado la profesional sin piedad. Resulta que el clima de San Laureano no le sentó bien a mi salud. Las bodegas abandonadas son muy dañinas para los pulmones. Ricardo tragó saliva con dificultad. Sus ojos nerviosos se movieron hacia Martín. Recorrió de arriba abajo la figura alta del médico, su chaqueta pasada de moda con los codos gastados y sus zapatos sencillos, con una mirada de asco y de tasación. ¿Y este quién es, doctor Cisneros? Ricardo le gritó al director, que venía saliendo de una oficina contigua. ¿Qué es esto, una casa de puertas abiertas? ¿Por qué hay gente extraña merodeando junto a la habitación de mi padre? Su padre falleció hace 15 minutos, Ricardo, contestó el doctor Canoso en voz baja, con los ojos hacia el piso y las manos cruzadas sobre el pecho. La noticia cayó como una piedra en el silencio del pasillo. Graciela se llevó a la cara una mano seca, sin lágrimas, con un manicure Burdeos impecable, y soltó un quejido breve. Ricardo ni siquiera intentó fingir dolor. Bien, escupió, volviéndose de nuevo hacia Valeria. Los labios se le torcieron en una sonrisa de mala entraña. Entonces así va a ser. Ahora mismo nos vamos al banco, abres la caja de seguridad, me entregas todos los papeles, y después yo personalmente me encargo de que a este. Apuntó con el dedo hacia Martín con desprecio, lo saquen a la calle. Martín dio un paso al frente. Se movió con calma, sin prisa. Los años de guardia en urgencias le habían enseñado a desarmar la agresión ajena con su sola presencia. Se plantó frente a Ricardo. Del empresario capitalino salía un olor a coñac caro y a un miedo viejo, pegajoso.
Baje la mano, dijo el médico en voz baja, pero con un peso en cada sílaba tan aplastante que Ricardo retrocedió por reflejo y estuvo a punto de perder el equilibrio sobre la alfombra. Su padre pidió que le dijera que les deja lo justo para que no les falte el pan. Pero el legado científico ya no va a estar en sus manos. ¿Tú quién te crees para abrir la boca aquí? Chilló Ricardo, y en el cuello se le hinchó una vena gruesa que le palpitaba. Te voy a borrar del mapa. Tengo contactos en el gobierno. Te vas a pudrir en una celda por fraude. Mi nombre es Martín Herrera, cada palabra de Martín caía pesada, como golpe de martillo sobre un yunque. Soy el hijo del hombre cuyas patentes científicas su padre se apropió hace más de 30 años. Soy el único heredero legítimo del paquete mayoritario de acciones de la empresa farmacéutica y de todos los laboratorios de cardiología. El testamento está firmado, certificado por especialistas independientes y tiene plena validez legal. Graciela soltó un sonido parecido al silbido de una llanta pinchada. La cara se le deformó en una mueca de rabia genuina, dejando ver unos dientes pequeños y afilados. Esto es una locura. Vamos a impugnar ese papelito ridículo en cualquier tribunal. El viejo estaba fuera de sus cabales, lo tenían sedado hasta las orejas. Se lanzó hacia Valeria levantando el bolso pesado de piel, como si fuera a golpear a la notaria en la cara. Martín le atrapó la muñeca al vuelo. El agarre fue suave pero imposible de romper, exactamente así sujetan los médicos con experiencia a los pacientes agitados, sin lastimarlos pero sin dejarles la menor posibilidad de hacer daño. La piel de la mujer bajo sus dedos ardía. El juicio se va a llevar a cabo, por supuesto, respondió Valeria con un tono helado, sin inmutarse ante el arranque de Graciela. Pero el motivo va a ser otro. El testamento se redactó frente a 3 psiquiatras independientes de un instituto público, antes de que se le administraran analgésicos fuertes. Hay una grabación en video detallada de todo el proceso. En cuanto a ustedes, van a tener que responder por tentativa de homicidio. Mi asistente de confianza ya presentó la denuncia ante la fiscalía. En el documento se describe con todo detalle lo que pasó la otra noche en aquella bodega abandonada a las afueras de San Laureano. La arrogancia se le cayó a Ricardo de golpe, como si le hubieran arrancado una máscara. Trató de decir algo, abrió la boca, pero de la garganta reseca solo le salió un quejido sordo e inarticulado. Toda la seguridad del dueño del mundo se le hizo polvo frente a la fuerza fría y metódica de la ley y la calma inquebrantable de Martín. Martín le soltó la muñeca a Graciela. La mujer retrocedió frotándose la mano, mirando a todos lados con ojos de animal acorralado, como esperando que de las habitaciones vecinas salieran en ese momento agentes de policía con esposas. Vámonos, Valeria, Martín le tocó el codo a la notaria con suavidad. Aquí ya no tenemos nada que hacer. El aire se puso demasiado pesado. Pasaron en silencio junto a los 2 hermanos petrificados, bajaron por la escalera ancha y salieron al pórtico del hospicio. El aire de afuera, caliente pero en movimiento, les llenó los pulmones después del encierro sofocante de los pasillos. El sol de media mañana caía a plomo sobre el estacionamiento, pero por primera vez no se sentía como un castigo. Martín levantó la cara hacia la luz, entrecerró los ojos, y por primera vez en muchas semanas le volvió una sensación extraña, olvidada desde hacía mucho. La sensación de que las cosas estaban en su lugar. En San Laureano le habían enseñado que la honestidad era sinónimo de debilidad y de pobreza. Pero ahora lo veía con una claridad que casi dolía. La fuerza no está en las cuentas de banco ni en los trajes caros. La fuerza está en no soltar la verdad ni cuando las circunstancias te tienen contra el piso. Lo que venía por delante era un trabajo enorme, agotador. Había que meterse de lleno a manejar un negocio médico complejo, limpiarlo de todo lo que Ricardo había ensuciado y devolverle el nombre de su padre a la historia de la cirugía cardíaca. Pero el miedo ya no estaba. Las semanas siguientes se fueron en un torbellino seco de trámites. La capital se tragó a Martín y lo puso a prueba con reuniones interminables, notarios, estados de cuenta bancarios y carpetas gruesas de documentos legales. Las oficinas de abogados, silenciosas, con su olor a papel nuevo y a tinta fresca, le sustituyeron las salas del hospital. Martín estaba sentado en la oficina amplia de Valeria, dándole vueltas entre los dedos a una pluma pesada de metal. La superficie lisa le refrescaba la piel. Detrás del ventanal caía una llovizna fina, de esas que no paran en todo el día, desdibujando las siluetas de los edificios hasta convertirlos en manchas grises. La noche anterior,
El juez había rechazado oficialmente la demanda de Ricardo y Graciela. La fiscalía ya tenía abierto el caso por el intento de homicidio, y los herederos arrogantes estaban rindiendo declaraciones sentados en oficinas de gobierno con rejas en las ventanas. La justicia, puesta en marcha por la mano firme de Valeria, avanzaba con la implacabilidad de una máquina pesada. Aquí, doctor Herrera, necesito su última firma. Valeria puso frente a él una hoja gruesa. Se veía impecable con su traje sastre azul oscuro, pero las ojeras le delataban un cansancio extremo. Felicidades. El proceso de sucesión ha concluido. A partir de ahora usted es oficialmente el titular del paquete mayoritario de acciones y de todas las patentes registradas a nombre de Ramiro Herrera. Martín trazó su firma corta y abierta. El rasguño de la pluma contra el papel le sonó extrañamente fuerte. Dejó la pluma en la mesa y se frotó el puente de la nariz. Llevaba puesto un traje bueno, hecho a la medida, de una tela gris oscura que le caía bien en los hombros. Pero por dentro seguía sintiéndose el médico corrido de una clínica de pueblo. Dinero, acciones, laboratorios, dijo despacio, mirando su propio reflejo en el vidrio oscuro de la ventana. Todo eso es muy grande, Valeria, pero no voy a poder construir nada con tranquilidad mientras en mi pueblo mi nombre esté arrastrado por el lodo. En San Laureano soy un corrupto, el doctor que le sacaba dinero a las viejitas. Eso es una herida infectada, y hay que abrirla. Valeria acomodó los documentos dentro de una carpeta de piel. El broche metálico hizo clic. En sus labios apareció una sonrisa apenas visible, pero muy peligrosa para quien estuviera del otro lado. Estaba esperando a que lo dijera, se puso de pie y se acomodó el cuello de la blusa. Mi carro está abajo. Vamos a enviar un requerimiento legal formal a la Fiscalía Estatal de San Laureano. Créame, doctor Herrera, no hay nada más cobarde que un corrupto de pueblo cuando siente encima la sombra de abogados de la capital. Vamos a curarle la reputación. El camino al pueblo les tomó poco más de 4 horas. El sedán negro de Valeria rodaba suave por el asfalto, atravesando los paisajes que Martín conocía de memoria. Terrenos planos, postes de luz torcidos, pueblitos al borde de la carretera. Cuando entraron al vestíbulo descascarado de la clínica, a Martín le golpeó la nariz aquel olor que llevaba grabado en lo más hondo del cerebro. La mezcla ácida de amoníaco, cloro y hule viejo de las camillas. En el pasillo había mucha gente. Pacientes con batas disparejas se pegaban a las paredes para dejar pasar a la pareja que caminaba con paso firme. Martín iba tranquilo, sin prisa. La espalda derecha, y en la mirada la fuerza pesada y segura de un hombre que ya no tiene nada que perder. La puerta con el letrero de director médico se abrió con facilidad, soltando el mismo rechinido quejumbroso de siempre. Rentería estaba sentado detrás de su escritorio pulido, tomándose un café en una tacita de porcelana y sorbiendo con ruido. Al ver a Martín en la puerta, se atragantó. El café le salpicó la camisa, dejando una mancha fea en la tela blanca. Herrera. El director se limpió la barbilla con una servilleta, a las prisas. Los ojos le bailaban de un lado a otro. ¿Perdió la razón? Le ordené a seguridad que no lo dejaran entrar. Salga de mi oficina ahora mismo o llamo a una patrulla. Llámela, doctor Rentería, dijo Valeria con suavidad, pero con un filo de metal en la voz. Pasó al frente y dejó caer sobre el escritorio, frente al director boquiabierto, una carpeta azul bien gruesa. De hecho, nos van a hacer falta. Represento los intereses del doctor Herrera y vinimos a hablar sobre su cajita de música. Rentería se puso rojo. Los dedos gordos le empezaron a manosear nerviosamente el nudo de la corbata. ¿Cuál cajita? No sé de qué me hablan. Al hombre lo agarraron con las manos en la masa. Los testigos vieron todo. Los testigos son 2 guardias de seguridad cuyo bono depende directamente de la firma de usted. Valeria se apoyó con las 2 manos en el escritorio, inclinándose sobre Rentería. La voz le salía seca, cortante, como latigazos. Su error, doctor Rentería, fue la codicia y la flojera. Tenía tanta prisa por dejarle libre el puesto a su sobrino, que ni se puso guantes cuando metió los billetes en esa caja. La frente del director se cubrió al instante de gotas gruesas de sudor. La respiración se le hizo pesada, y la mirada le iba y venía, acorralada, entre Valeria y Martín. Solicitamos una investigación a través de la Fiscalía Estatal, continuó Martín, mirando desde arriba al hombre que hacía poco se regodeaba en su propio poder.
Los investigadores ya retiraron esos billetes de la caja fuerte de su contaduría. Las huellas dactilares son cosa terca, doctor. Las mías no aparecen en ningún billete, pero las suyas están por todas partes, igual que en la madera barnizada de la cajita. El aire en la oficina se puso espeso, irrespirable. Rentería se desinfló en su sillón de piel, como si le hubieran sacado el aire con una aguja. Toda la prepotencia, toda la autoridad, se le evaporaron, dejando al descubierto a un funcionario miserable y cobarde. Intentó decir algo. Los labios se le movían sin sonido, como un pez fuera del agua. Y hay más, Valeria apartó con asco el borde de la camisa salpicada de café que había caído sobre el escritorio. Los investigadores están hablando en este momento con doña Esperanza. La señora resultó muy conversadora cuando se enteró de que por culpa de su ingenuidad el doctor Herrera perdió su trabajo. Confirmó que fue usted quien le entregó la caja y le ordenó que se la llevara a Martín, amenazándola con darla de alta sin sus medicamentos. Fue la ruina absoluta. El eco del dolor que el director había sembrado durante años, despidiendo a quien le estorbaba y sacándole dinero a los enfermos, le regresó como un bumerán y lo golpeó con una fuerza demoledora. Doctor Herrera. La voz de Rentería tembló, rompiéndose en un chillido vergonzoso. Intentó forzar algo parecido a una sonrisa. Martín, somos colegas, 20 años trabajando juntos, me dejé llevar, fue una tontería. Vamos a arreglarlo entre nosotros. Te regreso tu puesto, te nombro jefe de departamento otra vez, como estabas. Te subo el sueldo. Retira la denuncia. Martín lo miraba con un asco frío, que le calaba hasta los huesos. No le daba ninguna lástima. Frente a sus ojos desfilaron cientos de pacientes a los que ese tipo les había exprimido hasta el último centavo. Usted va a escribir una confesión completa, cada sílaba de Martín caía pesada, como golpes de martillo. Va a disculparse públicamente ante el personal de esta clínica y después lo van a sacar de aquí con esposas. Yo no negocio con la conciencia, doctor Rentería, y a usted no le voy a permitir que siga negociando con la salud de la gente. Cuando Martín y Valeria salieron del edificio de la clínica, afuera el cielo se había despejado. Un sol fuerte atravesaba las últimas nubes, derramando una luz dorada sobre el pavimento. El aire olía a tierra húmeda después de la llovizna y a corteza de los árboles recién lavada por el agua, un olor que sabía a vida que empieza otra vez. El pecho de Martín, que durante semanas había cargado un aro invisible de angustia apretándole las costillas, por fin se aflojó. Respiró hondo. El nombre estaba limpio. El peso de la injusticia, tirado a un lado. Pero adelante lo esperaba la prueba más dura. Un encuentro con el pasado que no se podía resolver ni con dinero ni con demandas legales. El departamento viejo lo recibió con un olor a tierra reseca de macetas abandonadas y a polvo estancado. Habían pasado apenas unas semanas desde aquella noche sofocante en que la puerta de la entrada se cerró para siempre, pero ahora esas paredes conocidas le parecían ajenas. El espacio se había encogido, convertido en un museo polvoriento de su propio matrimonio fracasado. Detrás de los vidrios sucios se oía el ruido de San Laureano en plena tarde, pero adentro reinaba un silencio sordo, acolchonado. Martín había venido solo, dejando a Valeria en el hotel revisando otra pila de informes de auditoría. Necesitaba recoger los libros de medicina que quedaban y entregar las llaves al agente inmobiliario. El departamento estaba vendido. Los hilos que lo ataban a la ciudad donde había trabajado por centavos durante años y donde lo habían traicionado se iban reventando uno por uno. Pasó la mano por la superficie áspera y rayada de la mesa de la cocina. Bajo los dedos sintió las muescas diminutas, marcas del cuchillo cuando Patricia, en sus arranques de irritación, cortaba el pan directo sobre la mesa sin molestarse en usar la tabla. Cada una de esas rayaduras era un testigo mudo de todo lo que se fue acumulando entre ellos sin que nadie dijera nada. El timbre de la puerta sonó con un zumbido estridente que rasgó el silencio y lo hizo saltar. El agente había dicho que llegaría hasta la noche. Martín fue despacio hasta la entrada, giró el pasador y abrió la puerta. En el umbral estaba Patricia. Le llegó una mezcla de aire caliente de la calle y de ese perfume francés de siempre, pesado, que ahora parecía un intento por tapar un olor a tabaco barato. Los rasgos de la cara se le habían afilado, sin la suavidad cuidada de antes, y en las comisuras de los labios se le habían marcado dos surcos hondos y amargos. La blusa ligera le colgaba de los hombros con un descuido que no le conocía. Hola, la voz le salió forzada, demasiado aguda, quebrándose al final.
Cambiaba el peso de un pie al otro, como esperando que Martín le cerrara la puerta en la cara. «Pasa, ya que estás aquí», contestó él con un tono parejo, haciéndose a un lado. No había burla, no había enojo, solo un vacío que ya se había terminado de quemar por dentro. Patricia dio un paso titubeante hacia adentro, pero no se quitó los zapatos. Recorrió con la mirada los rincones vacíos, los cuadros descolgados, las pilas de libros amarradas con cordel. El pueblo era demasiado chico para esconder el regreso de Martín convertido en dueño de un imperio médico internacional. Los chismes habían corrido más rápido que un incendio en el monte, engordando con detalles fantásticos. Y Martín sabía perfectamente la razón verdadera de esa visita. «Aquí no corre ni una gota de aire», se abrazó a sí misma, moviendo los hombros con nerviosismo. «El ventilador sigue descompuesto. Nunca lo mandaste arreglar, ¿verdad? Te lo pedí no sé cuántas veces». El motor se quemó, Patricia. Martín se apoyó en el marco de la puerta, observándola con atención. Cuando un motor se quema, no hay compostura que lo reviva. En ese intercambio corto se escondía todo el abismo entre los dos. Ella hablaba de la comodidad perdida, insinuando que estaba lista para volver y arreglar las cosas. Él le contestaba con un hecho simple, dejando claro que lo que se había acabado entre ellos no tenía reparación posible. Patricia soltó un suspiro entrecortado y bajó la mirada. Abrió el broche apretado de su bolso de piel. Los dedos, con el manicure todavía perfecto, le temblaban. «Traje esto», sacó el reloj de plata, pesado, con su cadena gruesa, y lo dejó sobre el mueble de la entrada. El metal sonó con un golpe sordo contra la madera. «Estaba en el fondo de mi bolso. Me lo llevé sin querer, con las prisas de aquel día. Pensé que es un recuerdo de tu abuelo y no estaría bien que se perdiera». La mentira era tan torpe y descarada que a Martín le provocó una incomodidad casi física. Miraba el reloj. En la plata opaca habían aparecido rayones nuevos. Seguramente lo habían llevado a una casa de empeño, lo habían evaluado, le habían puesto precio a la memoria ajena, pero no habían llegado a un acuerdo. O el comprador se negó a aceptar una pieza con grabado personal sin papeles. «Gracias», Martín no tocó el reloj. Miraba directo a esos ojos claros que no podían quedarse quietos. «¿Cómo le va a Sergio? ¿Su cadena de negocio sigue viento en popa?» Patricia se sacudió como si le hubieran dado una bofetada. En las mejillas le brotaron unas manchas rojas, disparejas. La fachada de mujer independiente que se había ido con un hombre de dinero se cuarteó de arriba a abajo. Resultó ser un monstruo. Martín, le tembló la voz. Dio un paso hacia él, estirando las manos, como buscando refugio. «No te imaginas lo que me tocó vivir. Contaba cada centavo, controlaba cada paso que yo daba. Y ayer. Ayer simplemente sacó mis cosas al pasillo y dijo que había encontrado a alguien más joven. Me quedé en la calle, completamente sola». El eco de su dolor llenó la entrada estrecha. Martín miraba a la mujer con la que había compartido la cama más de 10 años y veía a un ser humano completamente roto. Había cambiado su vida, su familia, por cuentas de vidrio de una riqueza ajena. Y cuando las cuentas se quebraron, los pedazos la cortaron a ella misma. En San Laureano los vecinos se iban a reír de ella abiertamente. Las amigas de antes le iban a voltear la cara en la calle. Su castigo era peor que cualquier venganza que él pudiera inventar. «Lamento que te hayan tratado así, Patricia», Martín lo dijo con sinceridad. El humanismo de médico que había practicado toda la vida no le permitía pisotear a alguien que ya estaba en el suelo. Nadie merece que lo humillen. Sabía que ibas a entender. En los ojos de ella estalló una esperanza febril, desesperada. Intentó tocarle el codo, pero él se apartó con suavidad, casi sin que se notara. «Martín, no somos desconocidos. Vivimos juntos tantos años. Fui una tonta, lo acepto. La pobreza me quebró, pero ahora todo es distinto. Recuperaste tu lugar. Podemos tener una vida como se debe. Podemos empezar de cero. Vámonos a la capital juntos». Martín callaba. Le vino a la cabeza una frase que repetía su viejo maestro en la facultad, un cirujano que había pasado por todo en la vida. «La gangrena no se convence de que pare. Solo se corta, para salvar al cuerpo». «En algo tienes razón», la voz de Martín sonaba baja, con una firmeza que no admitía réplica.
La pobreza sí quiebra a la gente, pero solo a los que no tienen nada sólido por dentro. La pobreza funciona como una radiografía. Te muestra todas las fracturas escondidas del alma. Tú no te fuiste por mi sueldo bajo. Te fuiste de mí. Pero volví, sollozó ella. Por la cara le corrían líneas oscuras de rímel deshecho. Te traje el reloj. Estoy pidiendo perdón. ¿No puedes perdonar? Tú siempre perdonabas a todo el mundo. Perdonar no quiere decir dejar que vuelvas a entrar en mi vida. Martín tomó el reloj del abuelo del mueble. El metal estaba tibio, ajeno, con el calor de las manos de ella todavía pegado. No te guardo rencor. El rencor carcome, pero la confianza, Patricia, no es una camisa vieja que se manda a la lavandería y se vuelve a usar. Te llevaste la memoria de mi abuelo como pago por tus años de sacrificio. Me dejaste entre las cenizas. Y ahora que de esas cenizas salió algo grande, vienes a calentarte en la hoguera. Así no funciona. Patricia retrocedió, apretándose las manos contra la boca. Los hombros le temblaban, pequeños, lastimeros. Las ilusiones se le habían venido abajo. Entendió que el hombre que tenía enfrente ya no era aquel médico de pueblo dócil, cómodo, eternamente culpable de ser pobre. Frente a ella había un hombre adulto, seguro de sí mismo, que se había curado de una vez por todas de esa dependencia. Eres cruel, susurró entre lágrimas, limpiándose la cara con el dorso de la mano. Te volviste igual de cruel que esos lobos de la capital. El dinero te echó a perder. Martín cerró los ojos, agotado. No tenía caso tratar de convencerla. La gente siempre busca justificar sus bajezas en los defectos inventados de los demás. Adiós, Patricia, abrió más la puerta, dejando entrar el aire caliente del pasillo. Y trata de encontrar la fuerza para seguir adelante sin andar mirando la cartera de los demás. Ella salió corriendo al pasillo sin voltear, taconeando con fuerza sobre los escalones de cemento. El sonido de sus pasos se fue apagando hasta que se lo tragó el ruido de la calle. Martín cerró la puerta y le dio 2 vueltas a la llave. Por primera vez en mucho tiempo sintió una libertad verdadera, honda. La cadena que lo tenía amarrado a la sensación de no ser suficiente se había roto de una vez por todas. Apretó el reloj de plata en la mano. Otra vez empezaba a oler a casa. El cordel áspero que sujetaba las pilas de libros de medicina se le encajaba en las palmas. Martín cargó las 2 últimas cajas de cartón hasta la entrada, se limpió el sudor de la frente y echó una mirada atrás. El departamento, vaciado de libros y de cosas personales, ya no parecía suyo. En las paredes descoloridas solo quedaban los rectángulos claros donde habían estado los cuadros. Ahí se había vivido toda una época. Llena de esperanzas, de cansancios de guardia, y, como ahora quedaba claro, de una mentira tejida con mucha habilidad. Tocaron la puerta con 2 golpes cortos. En el umbral estaba el agente inmobiliario, un joven inquieto con una chaqueta corta que olía a tabaco barato y a calle. Martín le entregó el manojo de llaves sin decir una palabra. El metal tintineó al pasar de una mano a otra, y ese sonido breve fue el punto final. La puerta se cerró. El médico bajó por los escalones gastados del edificio sin mirar atrás. San Laureano respiraba un aire tibio de atardecer, con olor a tierra regada y a hojas viejas pudriéndose al pie de los árboles. Martín iba a pie hacia el único hotel medio decente del pueblo, con el reloj de plata del abuelo en el bolsillo de la chaqueta. Su tic-tac constante, filtrado a través de la tela, le iba marcando el ritmo de los pasos, y eso lo tranquilizaba. El vestíbulo del hotel olía a café quemado y a los tapetes húmedos de la entrada. Valeria estaba sentada en una mesa del rincón, en el pequeño bar del lobby. Frente a ella se levantaban pilas ordenadas de informes financieros, llenos de banderitas de colores pegadas en los márgenes. La luz de una lámpara de pared le doraba el pelo corto. Al oír los pasos de Martín levantó la cabeza, y en sus ojos cansados pasó un destello cálido, de esos que salen solos cuando se reconoce a alguien que importa. Se le nota en la cara que acaba de quitarse de encima un tráiler completo. Doctor Herrera dejó el marcador a un lado y empujó los papeles para hacerle espacio en la mesa. Vamos a pedirle un café. El de aquí tiene una virtud particular. No despierta a nadie, pero hace que uno valore los cafés de la capital. Martín sonrió abiertamente, sin reservas, y se sentó frente a ella. Se quitó la chaqueta, la colgó en el respaldo de la silla y puso las manos sobre la mesa.
Terminé con el pasado, Valeria. Las llaves entregadas, los puentes quemados. Y me devolvieron el reloj de mi abuelo. Sacó la caja redonda de plata, con su forma de cebolla, y la puso sobre el mantel. El metal brilló con un resplandor apagado bajo la luz de la lámpara. Valeria no hizo preguntas. Como abogada con experiencia y como mujer que sabía leer a la gente, entendía perfectamente quién había traído ese reloj y lo que esa visita le había costado a Martín. Solo rozó con la punta de los dedos el metal frío de la cadena. Es una pieza hermosa. Se le nota la historia que carga, dijo en voz baja. Después su voz recuperó el tono práctico de siempre. Terminé la auditoría preliminar de los activos de don Leonardo. La situación es complicada, pero se puede manejar. Ricardo alcanzó a sacar parte de los fondos a cuentas fantasma, pero ya les pusimos un embargo. Lo más valioso es el centro de investigación en la capital y la red de laboratorios. Funcionan como reloj. Usted puede asumir la presidencia del consejo a principios del mes que viene. El mesero trajo una taza de café humeante. Martín le dio un trago. El líquido amargo y fuerte le quemó la lengua, pero le devolvió a la cabeza una claridad que le hacía falta. Soy médico, Valeria. Cardiólogo, de los que operan, no un burócrata detrás de un escritorio de piel, la miró directo a los ojos. En su voz había una seguridad tranquila, medida. No me voy a sentar en una oficina de la capital a dirigir laboratorios. Para eso voy a contratar a los mejores administradores que encuentre. Lo mío es otra cosa. Ella levantó una ceja, entrelazando los dedos. Quiero construir aquí, en San Laureano, un centro de cardiología infantil moderno. Martín pronunciaba cada palabra con peso, como si estuviera poniendo ladrillos en los cimientos de un edificio. Gratuito para los pacientes. Con equipo de último modelo y con los mejores cirujanos que podamos traer. He visto a demasiadas madres a las que el sistema les rompió la espalda, obligándolas a llevar a sus hijos enfermos a cientos de kilómetros. Mi padre dio la vida para que las válvulas artificiales salvaran gente, no para que alguien se comprara yates con ese dinero. En el lobby se hizo silencio. Detrás del ventanal del hotel pasó un camión de riego, lavando el polvo del pavimento con un chorro ruidoso. Valeria miraba al hombre sentado frente a ella y sentía cómo se derrumbaban por dentro las últimas barreras de su propia desconfianza hacia el mundo. ¿Sabe una cosa, doctor Herrera? La voz de ella perdió de golpe la sequedad de abogada y se volvió baja, con una vibración que no le conocía. Bajó la mirada hacia sus propias manos. Yo me hice abogada por una sola razón. Hace muchos años, una negligencia médica le quitó la vida a mi hermano. Un ataque de apendicitis común que el cirujano de guardia confundió con una intoxicación por comida. Después de eso, les agarré un odio profundo a las personas de bata blanca. Me dediqué a demandar clínicas. Defendí pacientes. En cada médico veía a un mercenario cínico que tapaba los errores de sus colegas. Martín callaba, escuchando con atención. No la interrumpió, porque entendía lo difícil que le resultaba soltar eso. Era el eco de un dolor personal que durante años le había marcado la dureza y la distancia con la que trataba al mundo. Y viví convencida de eso, levantó los ojos, donde le brillaban unas lágrimas que no había pedido, hasta aquella noche en que desperté en un departamento ajeno, tapada con una sábana vieja, y al lado estaba sentado un hombre agotado, que lo había perdido todo, pero que había arriesgado su libertad por salvar a una completa desconocida. Usted no solo me curó la intoxicación, Martín. Me devolvió la fe en que el juramento de un médico puede ser algo de verdad. La calidez de esas palabras se le extendió a Martín por el pecho, llegándole a rincones que creía congelados para siempre después de la traición de Patricia. En este mundo duro y calculador se habían encontrado dos personas maltratadas por la vida, y en lugar de rematarse entre sí, se habían convertido en el soporte del otro. El centro va a necesitar un respaldo legal impecable. Martín estiró la mano a través de la mesa, con la palma hacia arriba. La fundación, las compras de equipo, los permisos con las autoridades locales. Va a ser una guerra contra la burocracia. ¿Está dispuesta a encabezar el departamento jurídico de mi fundación, Valeria? Ella miró esa mano ancha, de dedos largos y sensibles de cirujano. Después, despacio pero con firmeza, puso su mano en la de él. No fue un apretón con carga romántica ni con pasión actuada. Fue la alianza de dos adultos que habían pasado por mucho, fundada en un respeto hondo y en valores que compartían.
Cuente con eso, doctor Herrera, en sus labios apareció una sonrisa cálida, viva. No hay burócrata que aguante nuestros argumentos. Acepto. 3 horas después, el sedán negro salió de San Laureano y fue tomando velocidad en la carretera al caer la noche. Los faros potentes cortaban la oscuridad que se espesaba, arrancando destellos del asfalto. Adentro sonaba música clásica a volumen bajo. El aire acondicionado zumbaba parejo, llenando el carro de una frescura suave. Martín iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventanilla. Las siluetas oscuras de los árboles pasaban rápido, y en el espejo retrovisor las luces de su pueblo se iban achicando hasta desaparecer. El pueblo que primero lo rechazó se había convertido en el punto de partida de su sueño más grande. Adelante esperaban la capital, los juicios, la construcción, las noches sin dormir encima de los planos de la clínica. Pero por primera vez en muchos años no sentía soledad. A su lado, con las manos firmes en el volante, iba una mujer con quien podía compartir no solo el peso de una herencia, sino la vida entera. 3 años después, en una mañana despejada y calurosa, la sala de audiencias del juzgado de la capital hervía en un silencio espeso, sofocante, atravesado solo por la voz monótona del juez, que caía como golpes de metrónomo. Olía a cera barata de los pisos, a tinta fresca de los tomos gruesos del expediente penal, y a ese sudor agrio que suelta el miedo. Martín estaba sentado en la primera fila, en una banca de madera dura, ligeramente inclinado hacia adelante. A su lado, con la espalda perfectamente derecha, estaba Valeria. En los 3 años que habían pasado desde que se conocieron, ella se había convertido no solo en la directora jurídica de su fundación, sino en su esposa. Su mano descansaba sobre la de Martín, transmitiéndole un apoyo callado. Detrás de una mesa, custodiados por 2 agentes, estaban Ricardo y Graciela. De su antiguo brillo de gente adinerada no quedaba rastro. El proceso se había alargado durante meses, desgastando a los acusados con una cadena de apelaciones, peritajes y careos. Graciela, sin acceso a los salones de belleza caros ni a los estilistas de antes, parecía haber envejecido 10 años. Tenía surcos profundos a los lados de la boca, el pelo corto y sin brillo, y los dedos, que antes cargaban pulseras de oro, ahora le tironeaban con nerviosismo el borde del uniforme gris de la prisión. Ricardo se había desinflado. Los hombros se le habían caído, y la mirada, que antes era altanera y de depredador, ahora se arrastraba por las caras de los presentes, buscando una gota de compasión que no iba a encontrar. Compasión no había. En la investigación había salido a la luz demasiada mugre. El intento de asesinar a la notaria resultó ser apenas la punta de un iceberg criminal enorme, construido pieza por pieza por los herederos de Leonardo Fuentes. El tribunal impone al acusado Ricardo Fuentes una pena de 9 años de prisión en centro de máxima seguridad, recitaba el juez, pasando las hojas gruesas de la sentencia. A la acusada Graciela Fuentes, 7 años de prisión en centro federal. El chasquido metálico de las esposas, cuando los custodios se las pusieron a los condenados antes de sacarlos de la sala, retumbó bajo los techos altos del recinto. Graciela volteó de pronto. Sus ojos hundidos se encontraron con la mirada serena y penetrante de Martín. Abrió la boca para lanzar otra maldición, pero las palabras se le atoraron en la garganta seca. Lo que vio frente a ella no era una víctima. Era un hombre que había resultado completamente inmune a su veneno. Un guardia la empujó suavemente por la espalda, y la puerta pesada se cerró, separando para siempre al hermano y a la hermana del mundo del dinero grande y del poder sin límites. El eco de sus propios actos los alcanzó, dijo Valeria en voz baja, cuando salieron a la explanada amplia del edificio del juzgado. La brisa de la mañana le movió los bordes del vestido ligero. Creyeron que podían mover vidas ajenas como piezas de ajedrez, sin pagar consecuencias. Pero la ley funciona, a veces despacio, pero funciona. Martín respiró hondo. El aire le pareció increíblemente limpio, fresco a pesar del calor, como si le lavara por dentro los restos de la atmósfera pesada del tribunal. Se castigaron solos. Valeria le pasó un brazo por los hombros a su esposa, acomodándole con cuidado el chal ligero. La avaricia es una enfermedad que se come al que la carga desde adentro. No siento ni gusto ni alegría por ellos, solo el alivio de que esta página ya se volteó. Mañana nos vamos a casa. En San Laureano nos espera algo mucho más importante que escuchar sentencias. 2 días después, la camioneta entró al pueblo de Martín. San Laureano en esos 3 años había cambiado sin que uno pudiera decir exactamente en qué.
Las calles se veían más limpias, en los terrenos baldíos habían aparecido plazas nuevas con árboles jóvenes. Pero la transformación más grande los esperaba en las afueras, ahí donde antes se amontonaban casuchas de lámina y la vieja carretera abandonada. Ahora, en ese mismo lugar, se levantaba un edificio enorme y luminoso de cristal y concreto blanco. Bajo el sol de la mañana, los ventanales amplios reflejaban las nubes que cruzaban el cielo, dando una sensación de ligereza, casi de vuelo. Sobre la entrada principal, rodeada de árboles jóvenes recién plantados, brillaba un letrero sobrio que quitaba el aliento. Centro de Cardiología Infantil Dr. Ramiro Herrera. Martín estacionó y pisó el asfalto recién puesto. El olor a polvo de la construcción ya se había ido, reemplazado por el aroma de tierra húmeda de los jardines y de las plantas nuevas. Levantó la cara hacia la fachada reluciente. 3 años de pelea sin tregua. Permisos interminables, licitaciones para comprar equipo de Alemania y Japón, la búsqueda de los mejores especialistas en todo el país. Lo logramos, Martín. Valeria se acercó por detrás, lo abrazó por la cintura y recargó la mejilla en su espalda. Bajo la tela de su vestido ya se adivinaba una redondez suave. Estaban esperando a su primer hijo, y esa vida nueva le daba a cada día un sentido callado y profundo. Mañana es la inauguración oficial. El gobernador, la prensa. ¿Estás listo para las cámaras? Estoy listo para que estos quirófanos empiecen a funcionar. Martín le cubrió la mano con la suya. La piel de ella estaba tibia y suave. La prensa se va a ir, pero los pacientes se quedan. Vamos adentro, quiero recorrer los pasillos mientras todavía están en silencio. Las puertas automáticas de cristal se abrieron con un deslizamiento suave. Adentro no había nada que recordara a las clínicas viejas de siempre. Nada de ese olor opresivo a cloro, nada de paredes descascaradas ni de camillas que rechinaban. El vestíbulo amplio estaba inundado de luz, y en las paredes había murales alegres con paisajes de selva y animales de colores, pensados para calmar a los niños. El piso de material suave absorbía por completo el sonido de los pasos. Olía a plástico nuevo del equipo y a ozono del sistema de filtración de aire. Martín caminaba despacio por el pasillo de la planta baja, rozando con las yemas de los dedos el barandal fresco. Se asomaba a las habitaciones. Camas cómodas y funcionales, televisores, un espacio aparte para que los papás se quedaran con el niño sin dejarlo solo ni un momento. Pasó al área sagrada. El bloque quirúrgico. Detrás de las puertas gruesas y herméticas se escondían los quirófanos equipados con lo último que existía, las lámparas de cirugía brillando en su cromo, los monitores complejos de soporte vital, las máquinas de circulación extracorpórea. Todo eso se había comprado con el mismo dinero que Leonardo Fuentes ganó en su día con las patentes robadas a don Ramiro. Ahora ese dinero le pagaba la deuda a la sociedad, transformándose en vidas de niños salvadas. Subieron al tercer piso, al ala administrativa. La oficina del director médico, que ahora le correspondía a Martín por derecho, estaba amueblada con sencillez pero con buen gusto. Un escritorio amplio de madera oscura, un sillón cómodo, libreros llenos de literatura médica actual. Martín se acercó al escritorio y sacó del bolsillo el reloj de plata con su cadena gruesa. Lo puso con cuidado sobre la superficie lisa. El metal soltó su golpe familiar y seguro. El médico se quedó escuchando el tic-tac parejo y grave del mecanismo que guardaba el calor de las manos de su abuelo. La puerta de la oficina se abrió con un rechinido discreto. En el umbral estaba la jefa de enfermeras del centro, una mujer de mediana edad, de gesto serio pero sonrisa fácil, con el uniforme planchado sin una arruga. Doctor Herrera, disculpe que lo interrumpa. Falta un día para la inauguración oficial. Titubeó un momento, pasándose de una mano a otra una carpeta de documentos. Pero acaba de llegar a urgencias una mujer con un niño. El niño tiene 5 años. Una cardiopatía valvular congénita severa. Vienen del municipio de al lado. Su estado es estable pero grave. El cirujano de guardia lo está revisando, pero el caso es muy complicado y pide que usted baje. Martín se recompuso al instante. Toda la calma se le borró de golpe, sustituida por una concentración profesional absoluta. El instinto de médico le funcionó sin falla, empujando al fondo de la cabeza los juicios, la herencia y los discursos inaugurales. Preparen el segundo consultorio de valoración. Ya voy, soltó, cortante. Se volvió hacia Valeria.
En los ojos de ella no había reproche ni molestia, solo una comprensión profunda y el cariño de una mujer que acepta la vocación de su hombre entero, sin condiciones. Ve, asintió con suavidad, dejándose caer en el sillón de piel en la esquina de la oficina. Tu padre estaría orgulloso de ti, Martín. No construiste solo paredes. Construiste un lugar donde se le devuelve la esperanza a la gente. Martín se echó sobre los hombros la bata médica blanca. La tela le cayó bien, devolviéndole esa única sensación en la que se sentía verdaderamente en su sitio. El reflejo en el espejo ya no mostraba a un hombre aplastado por las circunstancias. Desde el cristal lo miraba a un hombre seguro, fuerte, que había vencido a sus propios demonios. Las puertas de la sala de urgencia se abrieron con un siseo neumático suave. El aire aquí era distinto. Denso, impregnado del olor filoso del yodo, de las gasas estériles y de esa ansiedad fría que se pega a las paredes de los hospitales. Martín entró a la sala abrochándose los botones de la bata sobre la marcha. La luz cruda e implacable de las lámparas quirúrgicas inundaba el cuarto, recortando la camilla y, en un rincón, la figura encogida de una mujer. La madre del niño estaba sentada en una silla de plástico duro, estrujando entre los dedos un pañuelo empapado. Los hombros le temblaban en sacudidas cortas, entrecortadas. Al oír los pasos, levantó unos ojos enrojecidos, llenos de desesperación. Doctor, la voz se le quebró en un susurro ronco. En el hospital del estado nos rechazaron. Dijeron que no aguantaba el traslado hasta la capital. Por favor. Martín no perdió tiempo en consuelos vacíos. Le hizo a la mujer un gesto firme pero amable con la cabeza y se acercó a la camilla. El niño de 5 años estaba inmóvil. La piel le tiraba a un azul que asustaba, y los deditos flacos descansaban sin fuerza sobre la sábana del hospital. Con cada respiración pesada se le escapaba un quejido débil y lastimero. El médico sacó el estetoscopio. La membrana metálica, fría, tocó el pecho angosto del niño. Martín cerró los ojos y se desconectó del mundo de afuera. Solo quedó el sonido. A través del pitido electrónico de los monitores se escuchaba ese motorcito diminuto y agotado. El ritmo era irregular, tropezado, con un soplo característico que señalaba sin lugar a dudas un defecto crítico de la válvula. El mismo defecto en cuya solución había trabajado don Ramiro Herrera, hacía más de 30 años, en su laboratorio modesto. Preparen el segundo quirófano, ordenó Martín al cirujano de guardia, abriendo los ojos. Su voz sonaba con una autoridad que no admitía réplica. Conecten la máquina de circulación extracorpórea. Vamos a colocar el implante. Protocolo 17. Doctor Herrera, pero el equipo apenas lo probamos ayer, objetó tímidamente un asistente joven, cambiando el peso de un pie al otro. ¿No sería mejor esperar al equipo especializado de la capital? No hay tiempo para esperar. Le quedan 2 horas como máximo. Martín se volvió hacia la madre, quitándose el estetoscopio del cuello. Vamos a llevarlo al quirófano. Haremos todo lo que la medicina moderna puede hacer. Espere aquí. Las siguientes 4 horas se fundieron en un solo flujo de acciones concentradas al máximo. El olor a tejido cauterizado, el tintineo metálico de los instrumentos quirúrgicos cayendo en la charola de acero, el crujido seco de los guantes. Martín trabajaba con una precisión fría, calculada. Sus dedos largos se movían con seguridad, suturando tejidos e instalando una válvula artificial diminuta. La versión perfeccionada de aquel mismo invento por el cual su familia se había destruido. El círculo se cerraba. Donde alguna vez la codicia ajena había sembrado la ruina, ahora nacía una vida nueva. Cuando Martín salió del quirófano, arrancándose del rostro la mascarilla húmeda, detrás de los ventanales del pasillo ya se espesaba un crepúsculo morado. Los músculos de la espalda le dolían por la tensión acumulada, pero por dentro se le extendía una ligereza luminosa y vibrante. La madre del niño se puso de pie de un salto, sin atreverse a preguntar. Solo lo miraba a la cara, tratando de leer el veredicto. La operación fue un éxito. Martín sonrió con calidez, y las arrugas duras alrededor de su boca se suavizaron. El ritmo se restableció. La válvula quedó bien colocada. Mañana por la mañana podrá verlo. Va a vivir. La mujer se cubrió la cara con las manos y lloró sin ruido, desplomándose en la silla. Pero eran lágrimas de un alivio enorme, que lo abarcaba todo. Martín no quiso estorbarle. Caminó en silencio por el pasillo y subió a su oficina.
En el cuarto solo estaba encendida la lámpara del escritorio, con su pantalla verde, lanzando sombras suaves contra las paredes. Valeria dormía en el sillón de piel, tapada con un chal ligero. Martín se acercó al escritorio con cuidado y tomó entre las manos el reloj de plata del abuelo. El tic-tac grave del mecanismo le parecía ahora increíblemente afinado con aquel latido parejo del corazón pequeño que acababa de escuchar a través de los monitores en la sala de recuperación. Martín miraba a su esposa dormida, las luces de San Laureano parpadeando en la noche al otro lado de la ventana, y pensaba en el camino recorrido. La vida tiene una cualidad asombrosa. Golpea a traición, nos arranca a las personas en quienes creíamos sin dudar, derrumba lo que dábamos por seguro y nos deja sin ilusiones. La traición de una esposa, la vileza de un jefe, el secreto terrible de un viejo millonario. Todo eso pudo haberlo quebrado fácilmente, convertirlo en un cínico amargado que solo buscara venganza y provecho. Pero la verdadera sabiduría no consiste en devolver golpe por golpe. Consiste en que, sobre la tierra quemada, entre las cenizas de las propias desilusiones, uno encuentre la fuerza para levantar algo que valga la pena. El perdón resultó no ser una señal de debilidad, sino la mayor de las liberaciones. Al soltar el rencor contra don Leonardo, al poner distancia del veneno de su ex esposa, Martín se salvó a sí mismo. La riqueza verdadera no se mide en cifras de cuentas en el extranjero ni en maletas de piel. Se mide en la cantidad de vidas a las que uno alcanzó a ayudar y en la tibieza de las manos de la mujer que lo espera a uno después de un día difícil. Su padre no le dejó millones. Le dejó algo que vale mucho más. Una vocación y un nombre limpio. Y ahora, mirando el edificio nuevo de la clínica, Martín lo sabía con una certeza absoluta. Don Ramiro Herrera había vuelto a este mundo para salvar vidas. El reloj en su mano seguía marcando el tiempo. Un tiempo que ya no se le escurría entre los dedos, sino que se iba llenando de un sentido hondo, que no se gasta. Gracias por escuchar hasta el final. Esto fue Corazones Reales. Suscríbanse si les gustó y déjenme su like. Espero sus comentarios.